Charlotte Alcott tenía 22 años cuando todo ocurrió. Era 1869 y las grandes ciudades del este norteamericano bullían con los ecos de una guerra ya lejana. Pero para Charlotte, hija única del juez Edward Alcott, la vida seguía un rumbo rígido, casi asfixiante. Criada en una mansión de columnas blancas en Boston, educada por tutores severos y moldeada para un papel que jamás eligió, Charlotte siempre supo cuál sería su destino: un matrimonio concertado con un hombre adinerado, una vida de apariencias y deberes sociales. Cuando partió en una caravana rumbo a California para conocer al prometido elegido por su padre, un magnate de los ferrocarriles al que nunca había visto, Charlotte no sentía esperanza ni alegría, solo el peso de un camino sin regreso. El viaje, lento y agotador, atravesaba desiertos y montañas. En los primeros días, Charlotte se refugiaba en el interior del carruaje, leyendo o bordando, intentando mantener una apariencia digna incluso ante el calor y el polvo. Pero el oeste era salvaje e indiferente a las costumbres del este. En la tercera semana de travesía, la desgracia cayó sobre el grupo. Una emboscada nocturna, gritos, disparos, pánico. En la confusión, el carruaje se volcó, los caballos se dispersaron y Charlotte salió despedida, golpeando violentamente la cabeza y el hombro contra las rocas. Cuando recobró la conciencia, el bosque era un silencio opresivo, y no quedaba rastro de la caravana. Solo el cielo inmenso y las retorcidas ramas de los árboles. Sola, herida, con el vestido rasgado y sin rumbo, Charlotte sintió un miedo como nunca antes en su vida. Charlotte intentó incorporarse, pero un dolor lacerante recorrió su pierna derecha. El tobillo parecía hinchado e inestable. Sintió palpitar el rostro, sangre seca en la sien y un arañazo profundo en la mandíbula. El miedo, antes acallado por el choque, se apoderó de su cuerpo con fuerza. En la rigidez de su educación, nunca le enseñaron cómo sobrevivir sola. ¿Qué hacer? ¿Gritar? ¿Pero a quién? En aquel vacío verde y húmedo, cada sonido parecía perderse en la vastedad de las montañas. El vestido de tafetán, empapado y rasgado, pesaba sobre ella, haciendo penoso cada movimiento. Arrastrándose hasta la base de un viejo pino, Charlotte respiraba con dificultad, luchando contra el vértigo. La garganta le ardía de sed. Las horas pasaron lentas, marcadas solo por el dolor y el miedo creciente ante la oscuridad que se avecinaba. Fue ya al atardecer, cuando la luz empezaba a desvanecerse entre las copas de los árboles, que un sonido distinto la hizo contener la respiración, pasos leves y cadenciosos que venían de algún punto del bosque. Su corazón se desbocó. Intentó encogerse sin fuerzas, imaginando bandidos, animales o algo peor. Entonces una figura emergió entre los troncos, un hombre alto, de cabello negro recogido detrás de la cabeza, piel bronceada por el sol y un cuerpo fuerte como los árboles que lo rodeaban. Vestía ropas sencillas de cuero, llevaba un arco a la espalda y una mirada tranquila, atenta. Era un apache. Charlotte lo reconoció de inmediato por los libros y las conversaciones que había escuchado. El miedo le creció en el pecho. Todos los relatos que conocía hablaban de salvajismo y violencia. Instintivamente intentó ahuyentarlo con un grito débil, pero su voz salió ronca, fallida. El hombre, sin acercarse demasiado, la observó en silencio durante unos instantes, como si evaluara su estado. Había respeto en su mirada, no amenaza. A Charlotte cerró los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero el golpe o la violencia que temía nunca llegaron. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, el hombre se había arrodillado a pocos metros, en una posición neutra, sin armas en las manos. Su mirada seguía fija en ella, pero había algo que contradecía todo lo que Charlotte había aprendido sobre los salvajes. En lugar de odio o brutalidad, vio una curiosidad silenciosa, casi una preocupación contenida. Atza,
Aunque ella aún no conocía su nombre, hablaba poco con palabras, pero mucho con el cuerpo. Tras unos minutos, sacó lentamente de una bolsa de cuero una pequeña cantimplora y la colocó en el suelo, haciéndola rodar suavemente hasta ella. Charlotte vaciló. Estaba sedienta, pero el miedo pesaba más. Aún así, sus labios agrietados y la garganta seca terminaron cediendo. Bebió unos sorbos cortos, bajo la mirada atenta del hombre. Al ver que ya no se resistía, Atsa se acercó con cuidado. Tocó suavemente el tobillo hinchado, haciendo que Charlotte se retorciera de dolor. Su rostro se endureció, no por frialdad, sino al constatar la gravedad de la lesión. Sin decir palabra, sacó de su manta unas tiras de tela y hojas que llevaba consigo. Durante los minutos siguientes trabajó con precisión. Inmovilizó la pierna, aplicó una pasta fría sobre los hematomas y vendó el tobillo con ataduras improvisadas. Charlotte observaba todo con ojos muy abiertos, el corazón desbocado. El toque de Atsa era firme, pero increíblemente cuidadoso. No había rudeza, no había prisa. Por primera vez, una duda sutil empezó a infiltrarse en los pensamientos de Charlotte. ¿Y si él no era el enemigo que siempre le dijeron que sería? Cuando el cielo se oscureció por completo, Atsa levantó a Charlotte con un movimiento firme, pero sin brutalidad. Ella intentó resistirse, los músculos tensos, pero el dolor y el cansancio hicieron inútil cualquier esfuerzo. El guerrero la llevó en brazos por senderos estrechos que ella apenas distinguía en la penumbra. Los olores del bosque, de tierra húmeda, de madera, de hojas aplastadas bajo los pasos, se mezclaban con el vértigo en su cabeza. Charlotte no sabía a dónde se dirigían y un nuevo miedo crecía con cada paso. Sería llevada a un cautiverio, vendida, asesinada. Pero la mirada serena de Atsa, fija en el camino, no encajaba con esas imágenes. Caminaba con el propósito de quien guía a alguien hacia un refugio, no con la urgencia de un criminal. Tras lo que le pareció una eternidad, divisaron una pequeña cabaña de troncos, medio oculta entre los pinos. Atsa abrió la puerta con el hombro y la llevó adentro. El interior de la cabaña era simple, pero sorprendentemente ordenado. Una cama de pieles, un pequeño fogón de piedra, cestas con raíces, pieles secándose en las vigas. No era la morada de un bárbaro, pensó Charlotte, sino de alguien que había elegido vivir en armonía con el bosque. Aún así, el miedo no la abandonaba. Atsa la depositó con cuidado sobre la cama improvisada y comenzó a encender el fuego. Cuando las primeras llamas iluminaron el espacio, Charlotte pudo ver su rostro con más claridad. Rasgos fuertes, una mirada tranquila pero cansada, como si cargara años de soledad. Durante horas permaneció en silencio, preparando una infusión de hierbas y atendiendo sus heridas con una delicadeza inesperada. Y mientras el dolor empezaba a remitir, otro sentimiento, tímido, confuso, se insinuaba en el pecho de Charlotte, una extraña confianza. La madrugada fue larga e inquieta. Tumbada en la cama de pieles, Charlotte intentaba dormir, pero el cuerpo le dolía en cada parte y la mente no se aquietaba. A cada chasquido de la leña en el fuego, un sobresalto. A cada movimiento de Atsa por la estancia, el corazón se aceleraba. Pero él no la tocó más allá de lo necesario. Mantuvo cierta distancia, sentado cerca del fuego como un guardián silencioso. En un momento, Charlotte abrió los ojos y lo vio mirando hacia afuera de la cabaña, atento a los sonidos del bosque, como si vigilara algo invisible para ella. Aquello la desconcertó. Si tuviera malas intenciones, no habría necesidad de tanto cuidado. Poco a poco, el agotamiento venció. Cuando se durmió, fue un sueño ligero, entrecortado por sueños confusos e imágenes del ataque a la caravana. Por la mañana, un olor a caldo caliente la despertó. Atsa ya estaba de pie, cuidando del fuego.
Había preparado una papilla espesa con raíces y hierbas, y al ver que Charlotte despertaba, le llevó un cuenco. Ella vaciló, pero el hambre pudo más. Cada cucharada parecía devolverle algo de la fuerza perdida. Durante la comida, los ojos de Atsa la observaban con una serenidad que ella no sabía interpretar. Él no hablaba, y eso la desconcertaba aún más. Acostumbrada a hombres que se imponían con palabras y autoridad, Charlotte extrañaba aquella presencia silenciosa, hecha de acciones, no de discursos. Cuando terminó de comer, intentó acomodarse mejor en la cama, pero el dolor en la pierna la hizo retroceder con un gemido. Fue entonces cuando Atsa habló por primera vez, en un inglés simple y directo. «No te muevas. Aún no está curado». La voz era grave, pero sin agresividad. Aquello sorprendió a Charlotte más que cualquier gesto. Él conocía su lengua, y la preocupación en sus palabras era genuina. En los días que siguieron, el ritmo de la cabaña se impuso sobre Charlotte. Atsa salía al amanecer a cazar o recoger hierbas. Regresaba horas después con carne fresca, raíces o frutos silvestres. Cada gesto suyo era contenido, eficiente, como el de alguien que conocía profundamente aquella tierra. Charlotte, confinada a la cama por la pierna herida, observaba en silencio. Al principio el miedo todavía la atenazaba. Desconfiaba de cada ausencia, de cada alimento nuevo que él le servía. Pero el tiempo fue minando sus certezas. No había prisa en Atsa, ni impaciencia. No exigía nada de ella. Al volver, simplemente cumplía sus tareas, alimentaba el fuego, preparaba las hierbas, revisaba la herida con una gentileza que contrastaba brutalmente con la imagen que Charlotte tenía de un salvaje. A medida que pasaban los días, la soledad de la cabaña creó un espacio inesperado entre ellos. Sin otros rostros, sin voces familiares, sin el estruendo del mundo civilizado, Charlotte empezó a notar detalles que antes ignoraría. La forma en que Atsa respetaba cada ser del bosque, cómo tocaba las plantas con cuidado, cómo agradecía en silencio a la tierra por cada caza exitosa. Él no era un hombre rudo, sino alguien en armonía con aquel mundo. Aquello la desconcertaba. No era lo que le habían enseñado. Poco a poco se atrevió a entablar pequeñas conversaciones. Al principio, frases cortas, preguntas simples, casi por necesidad. Atsa respondía con calma, sin invadir su espacio. Así, entre largos silencios y palabras medidas, una extraña complicidad fue tomando forma. Cada intercambio, por mínimo que fuera, una mirada, un gesto, un comentario sobre la nieve que empezaba a caer en las montañas, parecía un paso más en el puente que, sin que Charlotte lo notara, comenzaba a erigirse entre dos mundos tan distantes. Una mañana, al despertar, Charlotte notó que Atsa había dejado junto a la cama un pequeño ramo de hojas frescas y perfumadas. «Para el dolor», dijo él al verla mirar con curiosidad. Era la primera vez que ofrecía algo sin una necesidad inmediata. Un gesto sencillo, pero cargado de cuidado. Charlotte, sin saber cómo reaccionar, agradeció con un leve asentimiento. Aquello la conmovió más de lo que esperaba. Por primera vez desde el naufragio de la caravana, sintió una chispa de seguridad. En aquel rincón olvidado del mundo, un hombre que se suponía debía infundirle temor, se mostraba más humano y respetuoso que muchos de los que había conocido en los salones de Boston. La rigidez de su educación, que hasta entonces había intentado mantener como armadura, empezaba a resquebrajarse en los bordes. Conforme los días se alargaban, Charlotte se sorprendía con las lecciones inesperadas que aquel aislamiento le traía. Atsa, siempre atento, comenzó a explicarle en su pausado inglés detalles del bosque, qué hierbas curaban, qué raíces alimentaban, cómo leer las huellas en la nieve. No lo hacía con aires de maestro, sino como quien comparte lo que sabe con alguien que necesita aprender. Y Charlotte, antes una joven moldeada para el papel de esposa,
habituada a recepciones y veladas de piano, descubría una nueva sed por ese conocimiento práctico. Empezó a prestar atención a las marcas en los árboles, a los sonidos de los animales, a los cambios del viento. Era como si, poco a poco, un velo cayera de sus ojos y viera el mundo por primera vez sin los filtros de la sociedad que la había formado. En la mirada de Atsa, cuando advertía ese despertar, había un respeto silencioso. No la veía frágil ni necia. Veía a una mujer que aprendía. El invierno se anunciaba en las mañanas cada vez más frías, y el bosque adquiría un silencio distinto, pesado. Dentro de la cabaña, el fuego se mantenía casi constante. Charlotte ya podía levantarse con algo de ayuda, apoyándose en un bastón que Atsa había tallado para ella, con dibujos sencillos que recordaban hojas y olas. Cada pequeño progreso era una victoria. El tobillo dolía menos y empezaba a recuperar la fuerza en los brazos y en la mirada. Una tarde, mientras la nieve fina empezaba a caer, Atsa entró en la cabaña con un arco extra, pequeño, hecho para manos más pequeñas. Lo dejó en un rincón, sin palabras. Charlotte entendió el gesto, una invitación, una muestra de confianza. Ya no era solo una huésped frágil, estaba siendo preparada para sobrevivir allí, si lo deseaba. Había una extraña libertad en aquella nueva vida. Por primera vez, Charlotte no tenía que agradar a nadie ni encajar en ningún papel. No había vestidos de seda, ni damas vigilantes, ni un padre dictando cada paso. Con Atsa no existían exigencias. Él la miraba tal cual era, y eso, más que cualquier gesto, la hacía sentirse completa. Un día, junto al fuego, ella le preguntó, casi temiendo la respuesta, por qué la había ayudado. Atsa, con una leve sonrisa que iluminó su rostro austero, respondió simplemente, «Nadie debe morir solo». La sencillez de la frase resonó en Charlotte durante mucho tiempo. Era como si, en pocas palabras, hubiera deshecho todo el peso de los prejuicios que ella había cargado toda su vida. Y en ese momento, sin saber cómo, comprendió que ya no quería marcharse. Algo dentro de ella había cambiado, y no era solo gratitud. Era un lazo que comenzaba a formarse, discreto pero real. En las semanas siguientes, los días se volvieron más naturales para ambos. Charlotte, ya más firme, empezó a salir con Atsa en pequeñas caminatas, aprendiendo a moverse con más confianza en el bosque. Él le mostraba cómo escuchar el viento, cómo identificar huellas de conejo en la nieve, cómo reconocer el aullido distante de un lobo. Con cada enseñanza, Charlotte se sentía menos extranjera en aquel mundo. Ya no era solo la hija de un juez del este. Era una mujer que descubría su propio camino aprendiendo de los elementos, y Atsa, siempre atento, respetaba ese ritmo, dejando que fuera ella quien pidiera más, sin forzar ni apresurar lo que nacía entre ellos. El silencio se había convertido en un lenguaje propio, hecho de miradas, gestos y confianza. Fue en una de esas mañanas, al volver de una senda, cuando oyeron un sonido distinto en el bosque. Un caballo. Atsa se puso en alerta de inmediato. Con una señal discreta, guió a Charlotte hacia un punto más protegido, desde donde pudieran observar sin ser vistos. Un hombre, sucio y abatido, montaba un caballo flaco. Al reconocerlo, Charlotte llevó la mano a la boca. Era uno de los cocheros de la caravana, a quien creía muerto o desaparecido. Cuando el hombre desmontó y cayó casi desfallecido sobre la nieve, Atsa no vaciló. Corrió para ayudarlo. Charlotte, superando el instinto de retroceder, también se acercó. El hombre, entre toses y gemidos, la reconoció con los ojos muy abiertos. «Señorita, viva». Todos pensaban que... No pudo terminar la frase, pero con aquel breve reencuentro se abrió un puente entre el refugio en el bosque y el mundo que Charlotte había dejado atrás, y supo, en lo profundo,
que el día que lo cambiaría todo había comenzado. Mientras Atsa atendía las heridas del cochero con la misma habilidad y calma con que la había cuidado a ella semanas atrás, Charlotte se sentó junto al hogar, el corazón inquieto. Las palabras del hombre resonaban en su mente. Todos pensaban que era inevitable. Su desaparición seguramente había causado rumores, y ella conocía bien cómo veía el este a los indígenas. No tardarían en surgir versiones distorsionadas de la verdad, que había sido secuestrada, que estaba en peligro. La simple idea de que alguien pudiera acusar a Atsa, quien la había salvado y protegido, le hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en su vida, Charlotte sentía la urgencia de luchar contra aquello que siempre había aceptado como inmutable, el prejuicio de su propio mundo. Cuando el cochero se recuperó lo suficiente para hablar, contó que había hallado un pequeño destacamento militar acampado a 2 días de allí. Habían recibido órdenes de rastrear la región en busca de cualquier superviviente. Al oírlo, Atsa guardó silencio, los ojos ensombrecidos. Charlotte lo comprendió de inmediato. Si los encontraban juntos, su presencia en compañía de un apache sería interpretada de la peor manera posible. Eso no podía suceder. Por más que temiera volver al mundo del que había huido y que ahora parecía tan distante, sabía que debía evitar un desastre. Aquella noche conversaron durante horas. Fue la primera vez que Atsa habló un poco de su pasado, de las guerras, de las pérdidas, del aislamiento elegido. Y Charlotte, con el corazón apretado, compartió sus dudas y sus miedos. Al amanecer, habían tomado una decisión. Ella partiría hacia el fuerte con el cochero, enfrentaría a su padre y a la sociedad, pero esta vez con voz propia. El camino de regreso fue duro. Charlotte, todavía débil, insistió en cabalgar junto al cochero, aunque Atsa se había ofrecido a acompañarlos. Pero ella sabía que su presencia junto a un apache solo aumentaría los riesgos. Le prometió, sin embargo, que volvería. La mirada que intercambiaron al despedirse, intensa, cargada de todo lo que no necesitaban decir, quedó grabada en su memoria. Fueron 2 días de viaje tenso, cada paso del caballo un recordatorio de lo que dejaba atrás. Cuando por fin divisaron el fuerte militar, los sentimientos se mezclaban: miedo, ansiedad, una tristeza profunda. ¿La recibirían como víctima o como traidora? No importaba. Había algo que debía decir, y lo haría, costara lo que costase. Al llegar fue recibida con una mezcla de alivio y sorpresa. Oficiales y civiles se agolparon para verla, viva y cambiada. El rumor corrió deprisa. La hija del juez ha sido hallada con un indio. Bastaron pocas horas para que surgieran las primeras acusaciones veladas. Cuando se reencontró con su padre, pálido, demacrado, con los ojos marcados por la enfermedad, el choque fue mayor. Él la abrazó con fuerza, pero pronto su voz se volvió dura. Quería explicaciones, y las quería en público. Se convocó un juicio apresurado con el fin de proteger el honor de la familia. Atsa había sido localizado por un grupo de exploradores y llevado preso, acusado de secuestro. Cuando Charlotte lo supo, algo se quebró dentro de ella. Ya no sería una marioneta. No permitiría que condenaran a un hombre justo para salvar apariencias. La mañana del juicio, vestida con un sencillo traje de lana, sin joyas ni adornos, Charlotte entró en la sala abarrotada con un único pensamiento: decir la verdad. Y por primera vez, sin miedo. La sala del tribunal improvisado rebosaba gente: oficiales con uniforme, esposas de colonos, comerciantes locales, todos ávidos de presenciar el escándalo que circulaba en murmullos. Charlotte sintió las miradas pesadas sobre ella al entrar. En el centro de la sala, encadenado y custodiado por 2 soldados, estaba Atsa. A pesar de la situación humillante, mantenía el mentón en alto, los ojos serenos, como si se negara a encogerse ante aquel circo.
Cuando sus miradas se cruzaron, Charlotte sintió una oleada de rabia y determinación. No permitiría que lo trataran como a un criminal, no después de todo. El juez, conocido de su padre, inició la sesión con palabras cargadas de prejuicio, hablando de rescate, de honor mancillado. Pero antes de que continuara, Charlotte se puso en pie. Su voz, al empezar a hablar, la sorprendió incluso a ella misma. Firme, clara, sin vacilaciones. Narró cada momento: el ataque a la caravana, su herida, el rescate por parte de Atsa, los días de recuperación en la cabaña. No omitió nada. Dijo con todas sus letras que jamás fue secuestrada, que él le salvó la vida y que si alguien allí había mostrado honor y humanidad, era el hombre al que intentaban condenar. La sala, antes ruidosa, quedó sumida en un silencio denso. Algunos rostros se colorearon, otros bajaron la vista. Cuando terminó, Charlotte se dirigió directamente al juez y a su padre, que la observaba con expresión dura. No permitiré que otros hablen por mí, esta es la verdad, y si condenan a Atsa, que lo hagan sabiendo que se condenan a sí mismos. Fue un momento que pareció suspendido en el aire. Nunca, en toda su vida, Charlotte se había sentido tan orgullosa, no de su nombre ni de su posición, sino de sí misma, de la mujer que por fin elegía quién quería ser. La repercusión fue inmediata. Murmullos recorrieron la sala, algunos indignados, otros admirados por el valor de la joven aristócrata. El juez vaciló, visiblemente incómodo ante un testimonio tan claro y una postura tan firme. Pero los intereses políticos y sociales pesaban más que la verdad. Intentó cerrar la audiencia con una decisión tibia, alegando que el caso necesitaba más investigación. Para Pedro, Charlotte estaba claro. Querían ganar tiempo, ahogar el escándalo sin castigar a nadie influyente. Pero ella no permitiría el olvido. Al día siguiente visitó a su padre, ahora aún más consumido por la fiebre. Se sentó a su lado y con voz serena dijo que no volvería a aquella vida. Atsa es un hombre libre, y yo también. No seré más moneda de cambio ni sombra de nadie. El viejo juez, con lágrimas contenidas, no respondió. Solo apretó la mano de su hija, un gesto de aceptación tardía, quizá. Con la ayuda de algunos aliados discretos, Charlotte logró garantizar la liberación de Atsa antes de que el caso cayera en un juicio aún más corrupto. Al verlo salir de la celda, delgado y cansado, pero con la misma mirada serena, sintió un profundo alivio. No hubo palabras en aquel instante, solo un abrazo breve y apretado que lo decía todo. Sabían que ya no había lugar para ellos en aquel mundo. La sociedad nunca los aceptaría, pero eso importaba poco ahora. Charlotte vendió las pocas joyas que había traído del este y, con los escasos recursos reunidos, partió con Atsa rumbo a las montañas, dejando atrás el fuerte y su pasado. El refugio que eligieron se hallaba más allá de las colinas conocidas, en un claro rodeado de altos pinos y bañado por un río de aguas claras. Era un sitio que Atsa conocía desde la infancia, seguro y aislado, lejos de los ojos del hombre blanco. Allí, con sus propias manos, empezaron a construir un nuevo hogar. Al principio, la adaptación fue difícil para Charlotte. La vida en el bosque exigía fuerza, paciencia y un aprendizaje constante, pero estaba decidida. Bajo la guía de Atsa, aprendió a cazar, pescar, recolectar raíces y preparar hierbas. Sus manos, antes habituadas al bordado y la escritura, se volvieron firmes y hábiles. Su cuerpo, antes frágil, ganó resistencia, y su espíritu, ese florecía como nunca antes. Cada amanecer en el claro era un regalo. El canto de los pájaros, el brillo de la luz entre los árboles, el perfume de la tierra, húmeda, todo parecía nuevo, todo tenía sentido. La relación entre Charlotte y Atsa se profundizaba día a día, de forma natural, sin prisas.
No necesitaban palabras grandilocuentes ni promesas formales. El amor se revelaba en pequeños gestos, en la manera en que él acomodaba el refugio antes de las lluvias, en el cuidado con que ella preparaba las comidas, en el respeto silencioso que impregnaba cada mirada, cada caricia. Cuando las noches se volvían largas y frías, compartían el calor bajo la misma manta y casi sin darse cuenta empezaron a dormir en la misma cama. Era un amor sencillo, sin las ataduras de las convenciones que Charlotte había dejado atrás. Nadie más debía validar lo que sentían. Fue en ese tiempo, en una fresca mañana de primavera, cuando Charlotte sintió los primeros cambios en su cuerpo, un atraso, un persistente malestar. Al contárselo a Atza, con una sonrisa contenida, vio en sus ojos un brillo distinto, no de sorpresa, sino de profunda alegría. Esperaban un hijo. El embarazo trajo nuevos retos y nuevas alegrías. Atza reforzó el refugio, construyó una cama más amplia y confortable, y dedicó aún más cuidado a Charlotte. Ella, por su parte, se sumergió en el aprendizaje de las hierbas medicinales para asegurar una gestación saludable. Conversaban cada vez más sobre el futuro, sobre la criatura que llegaría, mezclando sueños e historias de sus dos culturas. Charlotte sabía que el hijo nacería entre dos mundos, y lejos de ser un problema, aquello era un motivo de orgullo para ella. Los meses pasaron, y el vientre creció junto con la serenidad en la mirada de ambos. No había miedo. El aislamiento los protegía de los juicios y de la ignorancia exterior. Allí, en el claro, solo existía la vida que habían elegido, libre y auténtica. Cuando llegó el momento, en una noche silenciosa bajo un cielo estrellado, fue Atza quien asistió a Charlotte en el parto. Sin médicos ni parteras, solo ellos dos, la fuerza de la naturaleza y la confianza construida entre ellos. El niño nació sano de cabello oscuro y ojos vivaces. Decidieron llamarlo Kai, un nombre sencillo que significaba alegría en una lengua que era solo de ellos. En los días siguientes, el claro pareció diferente, más vivo. Cada sonido del bosque parecía celebrar la llegada del pequeño. Charlotte, aunque cansada, sentía una plenitud que jamás había imaginado. Atza, siempre contenido, sonreía con más frecuencia, llevando al hijo en brazos con una ternura silenciosa. Los meses se convirtieron en años. Kai crecía fuerte, aprendiendo a caminar entre los árboles, a nadar en el río, a escuchar los sonidos del bosque. Charlotte y Atza se volvieron más que compañeros. Eran una familia. Y el claro, un verdadero hogar, un refugio para quienes elegían el amor por encima de los prejuicios. Con el paso de los años, la fama de aquel discreto refugio empezó a difundirse entre algunos viajeros. Cazadores solitarios, comerciantes en apuros e incluso indígenas de otras tribus sabían que en aquel claro vivía una pareja dispuesta a ayudar sin pedir nada a cambio. Charlotte, ya plenamente integrada a la vida del bosque, recibía a los visitantes con una sonrisa serena, ofreciendo un plato caliente o un té reconfortante. Atza, respetado por todos, mantenía las armas guardadas, consciente de que la verdadera fuerza de su hogar provenía del respeto y no del miedo. Kai crecía rodeado de historias y saberes de ambos mundos. Aprendía del padre el uso del arco, la lectura de huellas, los cantos del bosque. De la madre, descubría el valor de las palabras, de las canciones y de los relatos antiguos que ella traía del este. Era un muchacho curioso, de espíritu libre, que corría descalzo entre los pinos con el cabello al viento. En ciertas noches de invierno, cuando el frío obligaba a todos a reunirse alrededor del fuego, Charlotte contaba a Kai historias de su juventud, no como lamentos, sino como testimonio de que la vida puede cambiar cuando se tiene el valor de elegir el propio camino.
En esas ocasiones, Atsa escuchaba en silencio, con los ojos fijos en las llamas, sabiendo que aquella mujer, a quien un día encontró herida y asustada en el bosque, se había vuelto más fuerte que cualquier aristócrata del este. Era una vida sencilla, pero rica en significado. No tenían oro ni títulos, pero poseían lo que muchos buscan sin llegar a encontrar: libertad, respeto y un amor que crecía con el tiempo. Incluso los árboles, antiguos y silenciosos, parecían custodiar aquella historia con reverencia. A veces, sin embargo, ecos del viejo mundo intentaban alcanzarlos. De vez en cuando, algún emisario del este o un militar del fuerte se acercaba con noticias o invitaciones disfrazadas de cordialidad. Querían convencer a Charlotte de volver, de retomar el papel que había abandonado, de salvar el nombre de la familia. Pero a cada intento, la respuesta era la misma: un no tranquilo, pero firme. Ya no había lugar para ella en aquel mundo. Junto a Atsa y Kai, había hallado una verdad que ninguna mansión ni estatus social podía ofrecer. La propia selva, vasta y protectora, parecía amparar esa elección. Los senderos que conducían al claro eran conocidos por pocos, y quien llegaba comprendía pronto que aquel espacio era casi sagrado. Con el tiempo, la historia de Charlotte y Atsa empezó a difundirse, mezclada con leyendas y exageraciones. Decían que la mujer blanca y el guerrero apache habían desafiado las costumbres de dos mundos para vivir un amor imposible. Algunos lo veían como un escándalo, otros como un ejemplo raro de valentía y libertad. Para la pareja, poco importaba. Vivían sus días con sencillez, centrados en criar a Kai, en mantener la armonía con la tierra y en proteger aquel pequeño refugio de paz. Cada ciclo de estaciones traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Charlotte, que en otro tiempo temió no sobrevivir a la selva, ahora se sentía parte de ella. Su piel, antes tan delicada, estaba marcada por el sol, y el cinto en trabajo, sus manos, firmes y seguras, y en la mirada, un brillo sereno que solo quien conoce la verdadera libertad lleva consigo. Era una mujer renacida. Ya no era la hija de un juez, ni una pieza en un juego social. Era alguien que había elegido y vivido su propio destino. Los años pasaron como el río que corría junto al claro, continuos, cambiantes con el tiempo, pero siempre avanzando. Kai crecía fuerte y curioso. Su mundo estaba hecho de historias contadas al calor del fuego y de enseñanzas prácticas sobre el bosque. Charlotte y Atsa le enseñaban a respetar la tierra, a los animales, a las personas. Era un muchacho que llevaba la sangre de dos mundos y que, por ello mismo, comprendía la importancia de la empatía. Al llegar a la adolescencia, ya era conocido entre los pocos viajeros que cruzaban la región. El hijo de la mujer blanca y del apache, un joven de espíritu libre y palabras ponderadas. Charlotte, al verlo crecer, sentía un orgullo silencioso. No era el futuro que un día le prometieron, pero era infinitamente más verdadero y pleno. Con el tiempo, el cabello de Atsa comenzó a teñirse de plata. Charlotte también notaba las huellas del tiempo en su propio cuerpo, líneas en el rostro, cansancios más largos, pero no había tristeza en ello. Envejecían juntos, con serenidad, rodeados por una vida que habían construido con sus propias manos. Las noches de invierno transcurrían lado a lado, compartiendo historias y silencios que decían más que cualquier palabra. Había entre ellos un respeto profundo que los años solo reforzaban. El amor que nació un día de pequeños gestos y miradas crecía sólido, enraizado en la cotidianidad. No necesitaban juramentos ni promesas. Cada día vivido era por sí mismo un pacto renovado. Y aun cuando el invierno era riguroso o la cosecha escasa, Charlotte jamás dudaba de su elección.
Sabía que aquel era el único camino que podía haberla llevado a ser quien era. Allí, al lado de Atsa, era libre, verdaderamente libre. En una primavera particularmente templada, un grupo de jóvenes cazadores, hijos de colonos e indígenas de tribus vecinas, llegó al claro. Habían oído hablar del lugar, de la mujer blanca y el apache que vivían en paz. Venían en busca de consejos, de historias, de refugio. Charlotte y Atsa los recibieron como siempre, con respeto, con comida sencilla y un sitio alrededor del fuego. Aquella noche, mientras los muchachos escuchaban en silencio, Charlotte narró, quizá por primera vez en voz alta, toda su historia, no para vanagloriarse, sino para que entendieran que a veces las decisiones difíciles son las más necesarias. No es la sangre lo que define quiénes somos, dijo mirando a cada uno a los ojos, sino lo que elegimos, cada día, con nuestros actos. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y verdaderas. Para Charlotte ya no era una mujer perdida entre dos mundos. Era alguien que había construido un mundo nuevo, aunque pequeño, aunque escondido. Y al ver a los jóvenes allí, atentos, curiosos, respetuosos, sintió que quizá aquella historia vivida con tanto coste podía inspirar a otros a buscar caminos distintos. Tras aquella visita, nuevos viajeros empezaron a llegar de vez en cuando. El claro se había convertido en un punto de paso para quienes buscaban refugio o aprendizaje, pero nunca se transformó en un poblado. Nadie quería fundar algo mayor. Era un espacio de respeto, de intercambio, de silencio. Atsa y Charlotte seguían viviendo como siempre, pescando, cazando, cuidando la tierra y cuidándose mutuamente. Kai, ya hecho un hombre, comenzaba a explorar el mundo más allá, llevando consigo las enseñanzas de sus padres, y el hogar que habían creado permanecía fuerte, sereno, como un símbolo de todo lo que habían elegido ser. Una tarde de otoño, mientras recogían leña para el invierno, Atsa se detuvo un momento a la orilla del río. Charlotte, al notar su mirada distante, se acercó en silencio. Él le contó que en la noche anterior había soñado con los espíritus de sus ancestros. No era un presagio sombrío, solo un llamado. El tiempo pasaba y era natural que los ciclos se cumplieran. Charlotte le apretó la mano, sin decir nada. Sabía que el cuerpo de Atsa ya mostraba los signos de la edad y que los años de vida dura dejaban marcas que ni el espíritu más fuerte podía evitar. No había miedo en ello. Habían aceptado, juntos, cada fase de la vida. Y cuando llegase la hora, afrontarían esa travesía con la misma serenidad con que habían enfrentado todas las demás. En las semanas siguientes, Atsa pasó más tiempo con Charlotte y Kai. Contaba historias antiguas, repasaba enseñanzas que consideraba importantes, como si quisiera asegurarse de que nada se perdiera. Charlotte, por su parte, cuidaba cada detalle del hogar, atenta a cualquier signo de cansancio en el marido. Kai, consciente del momento delicado, permanecía más cerca, compartiendo las tareas con sus padres y escuchando cada palabra del padre con profundo respeto. Una mañana, cuando las primeras heladas cubrían el claro de blanco, Atsa despertó más débil. Pidió que abrieran la puerta de la cabaña para poder ver el río y los árboles. Charlotte se sentó a su lado, sosteniendo su mano. No hubo largos discursos ni despedidas dramáticas. Solo una mirada intercambiada, profunda, llena de amor y gratitud, y un susurro de Atsa. Fue una buena vida. Cuando exhaló su último suspiro, el bosque pareció quedarse en silencio, como si rindiera homenaje a aquel hombre que había vivido en respeto con la tierra y con todos a su alrededor. El duelo de Charlotte fue sereno, pero profundo. No había rabia ni amargura, solo un vacío que el tiempo no podía llenar. Durante días permaneció en silencio, caminando por el claro
y sintiendo la presencia de Atsa en cada árbol, en cada piedra, en cada sonido del bosque. Junto con Kai, preparó una tumba sencilla bajo el viejo roble, donde tantas veces se habían sentado juntos. No quería lápidas ni inscripciones pomposas, solo un círculo de piedras y un arco de madera como Atsa hubiera deseado. Aquella noche, al enterrarlo, Charlotte se sentó sola junto al fuego. Su rostro, marcado por los años y el cansancio, brillaba con lágrimas que no eran solo de dolor, sino también de gratitud. «Gracias», susurró al viento, «por todo». Los meses que siguieron fueron de adaptación. La ausencia de Atsa se sentía en cada detalle de la rutina, pero Charlotte no se permitió ceder al vacío. Continuó cuidando del claro, de los cultivos y de la cabaña. Kai, ahora un hombre hecho y derecho, se convirtió en su mayor apoyo. Juntos mantenían viva la memoria del padre, no con lamentos, sino con acciones. Cada enseñanza y cada costumbre que Atsa les dejó era repetida y preservada. Los viajeros seguían llegando, algunos trayendo noticias de un mundo que cambiaba. Hablaban de nuevas leyes, de un país que intentaba, a trompicones, aprender a convivir con sus diferencias. Charlotte escuchaba todo con atención, pero no deseaba regresar. Su lugar estaba allí, en el claro que habían creado con tanto amor y valentía. Incluso sola, se sentía completa. Sabía que aquel era su hogar, y que su historia, la de ella y la de Atsa, viviría allí, en el viento entre los árboles y en los pasos de quienes vinieran después. Los años siguieron pasando, discretos, como era el ritmo natural de aquel lugar. Kai se convirtió en un hombre respetado entre quienes conocían la región. Era buscado por viajeros y ancianos, no solo por su conocimiento del bosque, sino por la sabiduría tranquila heredada de sus padres. Siempre que podía, llevaba noticias y provisiones a Charlotte, que envejecía con gracia y dignidad. Su cabello, ahora completamente blanco, se recogía de forma sencilla. El rostro mostraba las huellas del tiempo y de la vida al aire libre, pero en sus ojos permanecía el mismo brillo sereno. En algunas noches, cuando la luna llena iluminaba la selva, a Charlotte le gustaba sentarse junto al viejo roble, cerca de la tumba de Atsa. Allí, en silencio, conversaba con el marido ausente, compartiendo pensamientos, recuerdos y pequeños detalles del día. No había tristeza en esas conversaciones, sino la certeza de un vínculo que ni el tiempo ni la muerte podían quebrar. Cada vez más, recibía a jóvenes que acudían a escuchar sus historias. No les hablaba solo de las costumbres indígenas o de la vida en el bosque, sino de coraje, de elección y de libertad. Contaba cómo fue necesario abandonar todo, un nombre, una posición, toda una vida, para finalmente encontrarse a sí misma, y quienes la escuchaban casi siempre abandonaban el claro con algo nuevo en la mirada, una comprensión mayor de la vida y de la importancia de ser fiel a la propia verdad. Charlotte sabía que su tiempo también llegaría, pero no temía. Había vivido como había elegido y eso bastaba. En una mañana clara de verano, un joven viajero de tierras lejanas llegó al claro. Traía un cuaderno de notas y una mirada curiosa. Decía haber oído hablar de la mujer blanca que eligió el bosque y quería registrar su historia. Charlotte lo recibió con la gentileza de siempre, pero rechazó cualquier intención de fama. «No fue por gloria que vivimos así», explicó mientras le servía un té caliente, «sino por amor». Aún así, permitió que el joven escuchara sus recuerdos con la esperanza de que, si eran contados de la manera correcta, inspiraran a otros a buscar caminos más libres. Cuando el joven partió, agradecido, Charlotte volvió a su rutina tranquila. Sabía que pronto su presencia en el mundo también se apagaría, pero eso no la entristecía. El claro permanecería, el río, los árboles, las enseñanzas, todo continuaría, de algún modo. Kai, al percibir la creciente fragilidad de su madre,
Comenzó a visitarla con mayor frecuencia. La cuidaba con el mismo cariño que había aprendido de su padre. En sus conversaciones, Charlotte repetía un consejo: nunca olvides quién eres y nunca permitas que otros decidan por ti. En las noches tranquilas, al acostarse, Charlotte sentía una paz profunda. Había enfrentado sus miedos, roto los límites impuestos, hallado un amor verdadero y construido un hogar a partir de la nada. Y ahora, cuando el cuerpo pedía descanso, el espíritu seguía ligero, sin remordimientos. Una tarde serena de otoño, mientras las hojas doradas danzaban al viento, Charlotte sintió que su tiempo llegaba a su fin. Pidió a Kai que la llevara hasta el viejo roble. Quería pasar allí sus últimas horas, junto al lugar que representaba todo lo que habían construido juntos. Se sentó con la ayuda de su hijo, envuelta en un chal de lana, y respiró hondo el aire del bosque. Cada aroma, cada sonido parecía más vívido en aquel momento. Kai permaneció a su lado, en silencio, sosteniendo su mano. No era una despedida triste, sino un rito de paso. Charlotte alzó la vista hacia el cielo, entre las ramas, y sonrió levemente. Fue una buena vida. Susurró, repitiendo las palabras que un día oyó de Atsa, y, con un último suspiro sereno, partió. Kai enterró a su madre junto a Atsa, bajo el viejo roble. No hubo ceremonia grandiosa ni discursos, solo un instante de profundo respeto. Algunos amigos cercanos acudieron a rendir homenaje, dejando pequeñas ofrendas: flores, piedras, plumas. El claro guardó silencio durante días, como si el propio bosque honrara la partida de una de sus guardianas. La historia de Charlotte y Atsa empezó a contarse entre todos los que conocían la región, no como una leyenda romántica, sino como un ejemplo de valentía, amor y libertad. Decían que la mujer blanca y el guerrero apache habían demostrado que, incluso en tiempos de prejuicio y guerra, era posible vivir en respeto con la tierra y con el otro. Para muchos jóvenes que cruzaban el bosque, aquel claro se volvió algo más que un refugio. Se convirtió en un símbolo de elección y esperanza. Kai siguió cuidando del claro como le enseñaron sus padres. Mantenía la cabaña en orden, los senderos despejados y el viejo roble siempre limpio, como un altar natural a la memoria de Charlotte y Atsa. No buscaba transformar el lugar en algo mayor. Respetaba el espíritu de sencillez que siempre caracterizó aquel hogar. Continuaba recibiendo viajeros, jóvenes en busca de dirección, hombres y mujeres que necesitaban un momento de paz. A cada uno les contaba las historias de sus padres con la misma serenidad aprendida de su madre. No endulzaba los hechos ni los romantizaba. Mostraba con verdad que las decisiones libres siempre tienen un precio, pero que la recompensa es la paz con la propia conciencia. Entre los árboles, en el claro bañado de luz, la presencia de Charlotte y Atsa aún parecía viva. Los años pasaron y la historia de la pareja cruzó fronteras. Viajeros que habían pasado por allí la contaban en tabernas y ciudades distantes. Hablaban de la mujer que eligió el amor y la libertad y del hombre que vivió en armonía con el bosque. Con el tiempo, muchos dudaban de que fuese real, pero quienes conocían a Kai y habían visitado el claro no tenían dudas. Todo había sucedido y seguía vivo en las huellas del tiempo y en las enseñanzas transmitidas de generación en generación. Kai, ya con el cabello gris, no buscaba la fama. Su papel era otro: custodiar la memoria, mantener el equilibrio. Y cada vez que se sentaba al pie del roble, sentía, en el susurro de las hojas, la misma fuerza serena que había guiado a sus padres. Allí, en aquel rincón olvidado del mundo, la historia de amor, valentía y libertad de Charlotte y Atsa jamás sería olvidada. Con el tiempo, algunas familias que habían escuchado la historia de Kai comenzaron a visitar el claro, no solo como viajeros, sino como amigos.
Eran personas que también buscaban un modo de vida más sencillo y cercano a la naturaleza. No fundaron allí una aldea ni una comunidad, como muchos temían. Respetaban el lugar y el legado de Charlotte y Atza. Llegaban, ayudaban a mantener el claro, escuchaban relatos y aprendían de Kai, y luego partían, llevándose un poco de la sabiduría de aquel sitio. Así, el claro se convirtió en un lazo invisible entre generaciones y culturas. No era un territorio marcado en los mapas, sino un punto de encuentro para quienes creían que el amor y el respeto por la tierra y por los demás podían superar las divisiones creadas por los hombres. En un invierno particularmente riguroso, Kai enfermó. Sintió en el cuerpo que su travesía también se acercaba a su fin. No había miedo en sus ojos, solo la serenidad de quien había vivido en armonía con sus valores y con la memoria de sus padres. Antes de caer completamente enfermo, reunió a algunos de sus amigos más cercanos y les pidió que mantuvieran vivo el claro y su historia. No permitan que se convierta en un cuento vacío, que se sepa que aquí se vivió una verdad, dijo con voz tranquila. En sus últimos días permaneció cerca del roble, como había hecho su madre. Entre los susurros del viento y el suave brillo de la nieve, se sintió rodeado por la presencia de Charlotte y Atza, y cuando llegó su tiempo, partió en paz, como lo habían hecho sus padres, con el espíritu libre, en comunión con la tierra que tanto amó. El claro, ahora sin sus guardianes originales, continuaba siendo un símbolo de elección, valor y un amor que trascendió todos los límites. Con el paso de las décadas, el claro empezó a convertirse casi en una leyenda entre los viajeros del oeste. Muchos decían que era solo una historia para inspirar a los jóvenes, pero aquellos que seguían los viejos senderos, cruzaban los ríos y se aventuraban entre los árboles, sabían que el lugar existía. Las huellas de la vida de Charlotte, Atza y Kai se mantenían, la vieja cabaña aún en pie, el círculo de piedras bajo el roble y un pequeño altar natural con símbolos de ambas culturas, flores secas, plumas, piedras pintadas. Algunos pocos viajeros, conmovidos por la historia, comenzaron a registrar la leyenda en diarios, libros y canciones. No pretendían romantizarla, sino preservarla. En sus relatos subrayaban lo esencial. No era una historia sobre grandes hazañas o batallas ganadas, sino sobre elecciones, elecciones difíciles, valientes y profundamente humanas. Charlotte, una joven aristócrata que abandonó todo por amor y libertad. Atza, un guerrero apache que vivió con honor y respeto en medio de la injusticia. Y Kai, que custodió el legado de sus padres con sabiduría. Así, generación tras generación, incluso cuando los rostros fueron olvidados y los nombres se volvieron susurros, el claro siguió vivo. Era un recordatorio silencioso de que el amor verdadero, el valor de ser libre y el respeto por la vida y la tierra son fuerzas que el tiempo no borra. Muchos años después, un historiador, movido por las historias oídas en tabernas y en relatos de viejos caminantes, decidió buscar el claro. Era un hombre escéptico, acostumbrado a separar mito de hecho. Pero cuando, tras semanas de travesía, encontró el lugar y vio con sus propios ojos el roble, el círculo de piedras, los vestigios de la vieja cabaña, algo cambió en él. Allí, en aquel espacio silencioso e impregnado de memoria, comprendió que no era solo una leyenda, era una vida real, vivida con coraje. Escribió entonces un libro sencillo y honesto contando la historia de Charlotte y Atza tal como la oyó, sin florituras ni invenciones. El relato de dos almas que, al elegir su propio camino, crearon un refugio de verdad en un mundo dividido. El libro circuló entre pocos, pero con el tiempo cobró fuerza, inspiró a jóvenes, inquietó a mentes atrapadas en convenciones y despertó en muchos el deseo de una vida más auténtica. No fue un superventas, pero era una obra que tocaba el alma de quien la leía.
Y así, incluso cuando el claro comenzó a ser reclamado poco a poco por la naturaleza, con los árboles creciendo más densos y los rastros de la cabaña difuminándose, la historia no se perdió. Sobrevivió en páginas, en canciones y en corazones. En las noches en que el viento soplaba con fuerza entre los pinos, había quienes juraban oír un murmullo suave, como un susurro de amor y libertad danzando entre las hojas. Porque algunas historias no necesitan piedras ni monumentos para perdurar. Viven en lo que transforman en las personas. Y la de Charlotte y Atsa era, y siempre sería, una de esas historias. Con el tiempo, los senderos del bosque cambiaron, viejos árboles cayeron y nuevos brotaron. Los nombres de las ciudades crecieron y se transformaron también. Pero, de vez en cuando, un joven o un viajero más veterano aún decidía buscar el claro, no para hallar una cabaña, pues de ella quedaban solo sombras entre la vegetación, ni para ver una tumba, porque los restos de Charlotte y Atsa se habían fundido con la tierra hacía mucho. Iban porque la historia seguía circulando, transmitida de boca en boca, de libro en libro, en viejas cartas y charlas junto al fuego. Iban para sentir el lugar, para recordar que existieron un hombre y una mujer que eligieron vivir según lo que creían justo y que, a pesar de todo, vivieron en paz y amor hasta el final. Y quienes llegaban allí, en silencio, lo sentían. No había señales ni guías ni registros oficiales, pero en el aire, en el murmullo del viento en las copas, en la quietud de las piedras, se percibía una presencia viva. No había señales, ni guías, ni registros oficiales, pero en el aire, en el murmullo del viento en las copas y en el silencio de las piedras, había una presencia viva. Era como si Charlotte y Atsa aún estuvieran allí, en cada hoja que se movía, en cada rayo de luz que atravesaba el frondoso verdor. Y aunque algún día nadie recordara sus nombres, la esencia de su elección, la libertad de amar, de ser, de vivir sin miedo, seguiría resonando. En la tierra, en el viento, en las historias, y en el corazón de todos aquellos que, algún día, también tuvieran el valor de escoger su propio camino. Porque al final, eso era lo que el claro enseñaba, que el amor y la libertad, cuando se eligen, con verdad no necesitan testigos ni reconocimiento, basta con vivirlos. Y fue así, sin monumentos ni registros oficiales, como la historia de Charlotte y Atsa atravesó el tiempo, no como un cuento de amor prohibido, sino como la memoria de dos almas que se liberaron de las cadenas del mundo y construyeron juntas una vida que era solo suya. Y esa, entre todas, fue su mayor victoria.